Ahí estamos. Bueno, damos por inicio la teórica número 4 y el tema que vamos a ver hoy es balances de energías en sistemas abiertos. Simplemente para introducirlos en tema y recordar lo que habíamos visto en la última teórica, que era, bueno, habíamos hablado del principio de conservación de la energía y la importancia que tenía de contar con un principio de conservación. Eso muy rápidamente les recuerdo que era lo que nos permitía establecer una igualdad entre todas las interacciones, todos los intercambios que podía tener un sistema y sus alrededores. Si no teníamos, les recuerdo que habíamos planteado el hecho de que si no contábamos con un principio de conservación, era imposible hablar de un balance. Habíamos visto también, habíamos, digamos, determinado cómo se hacía un balance para los sistemas que eran sistemas cerrados. Recuerden que el sistema cerrado era aquel sistema que solamente intercambiaba corrientes de energía pura, o sea, sin intercambio de materia. Y en ese caso, lo que habíamos determinado era que, a ver, déjenme compartir, que el balance en un sistema cerrado se podía plantear como el diferencial de energía interna era igual a las corrientes que intercambiaban energía siguiendo el mecanismo de transferencia de trabajo, más las corrientes de energía que seguían el intercambio de transferencia en forma de calor. Les recuerdo que por la convención que habíamos tomado, el sistema de convención de signos que tomamos, que es el egoísta de Planck, toda corriente que entra al sistema era positiva y toda corriente que sale del sistema era negativa, independientemente si estábamos hablando de trabajo o de calor. ¿Está? Entonces, este término, el término de variación de energía interna del sistema cerrado, era el término que hacía referencia a la acumulación. Y el término que hablaba de intercambios energéticos en forma de trabajo se refería a la sumatoria de todas las corrientes que intercambiaban trabajo de la forma genérica F sub K diferencial de X sub K. ¿Sí? Acá, dentro de este F sub K diferencial de X sub K, intervienen todas aquellas formas de transferencia que ustedes ya vieron ahora sí en el práctico número 1. Es decir, el trabajo de expansión mecánica, el trabajo de rotación, el trabajo químico, el trabajo superficial, el trabajo de tensión lineal y todas las formas distintas que habíamos hablado que pueda aparecer en donde un sistema intercambia energía en forma de trabajo. Siempre tengan presente que tienen que, para poder individualizar el sistema que estamos estudiando y estamos haciendo el balance, tienen que identificar las llamadas variables de estado, que vendrían a estar representadas en esta ecuación por este diferencial. ¿Sí? El X sub K eran las variables que marcaban ese estado. ¿Sí? Volumen, longitud, área, carga eléctrica, polarización. Es decir, si ustedes podían identificar qué variable es la que es plausible de ser, de cambiar, digamos, justamente esa es la que se tiene que utilizar para determinar cuál es el mecanismo de transferencia que está sucediendo. Por otro lado, también habíamos mencionado, y simplemente mencionado, que aquellas corrientes que intercambiaban energía en lo que dimos de llamar en calor, por ahora decíamos que estaba asociado a la variación de una magnitud que hemos denominado entropía. Todavía no la hemos definido. O sea, todavía no se preocupen. ¿Está? Una vez que
enunciemos los 4 postulados, vamos a definir claramente a qué estamos llamando nosotros entropía. ¿Sí? Por ahora es una variable macroscópica oculta, entre comillas, del sistema, que es la que cambia cuando el sistema intercambia energía a través de este mecanismo que llamamos calor. ¿Sí? Hasta acá, si tienen alguna pregunta, es el momento, porque a partir de ahora pasamos a Bruno. analizar... Sí. ¿Alguien habló? Disculpe, profe, sin querer prender el micro. No, está. No, les decía de que ahora es el momento, digamos, de si tienen dudas con esto, porque cuando analicemos el sistema abierto lo vamos a complicar un poco más. Obviamente porque el sistema abierto, que es el que intercambia energía de cualquier forma, tanto como materia, como, o sea, tienen corrientes de materias que entran y salen, y a su vez intercambian corrientes de energía pura a través del mecanismo de calor y trabajo, y hay acumulación, o sea, es la forma más generalizada del balance de energía, es importante que, por lo menos del sistema cerrado, lo tengan claro. ¿Sí? Yo siempre insisto con el tema de que complementen las clases teóricas con lo que ven en la práctica, porque ahí las cosas, los conceptos se les van a clarificar bastante, ¿no? El práctico que ustedes van a ver el día miércoles va a ser justamente balance de energía solamente en el sistema cerrado. Y luego van a tener 2 prácticos más en donde sí van a ser... van a haber problemas de balance de energía ya en sistemas totalmente generalizados, o sea, sistemas de tipo abierto. ¿Está? Espero 2 segundos en el chat si tienen alguna duda, y si no, avanzo sobre sistemas abiertos. En el chat o abran micrófono, no hay problema. Si tienen alguna pregunta que hacer, háganla ya, ¿no? Sí, profe. Va a sonar medio raro, pero ¿qué significaba la rayita encima de la D? Que no La recuerdo eso. rayita encima de la D es que estamos hablando de diferenciales inexactos, que tanto trabajo como calor no son funciones de estado, sino que son funciones que dependen del camino que se siga, que se desarrolle, ¿sí? Para alcanzar el estado inicial y el estado final. No así la energía interna, que la energía interna es una forma de manifestarse la energía. Cualquier forma de manifestación de energía es una función de estado. Por lo tanto, solamente depende del estado final y del estado inicial. En cambio, el trabajo y el calor son funciones que no son de estado, sino que dependen de qué camino siguen, o sea, cuánto trabajo va a desarrollar y cuánto calor va a intercambiar el sistema, va a depender de qué camino siga la evolución de ese sistema. ¿Sí? Si yo tengo un sistema que parte, un sistema cerrado, no lo compliquemos todavía con el sistema abierto. Si yo tengo un sistema que parte de un estado inicial y llega a un estado final desde el punto de vista de energía interna, a mí la variación de energía interna solamente me interesa qué valor tiene el estado final, qué valor tiene el estado inicial, la diferencia es cuánto cambió. ¿Estamos? Ahora, para llegar a ese estado, partiendo de un determinado estado inicial, y para llegar a un determinado estado final, yo puedo seguir infinitos caminos distintos, en donde voy jugando con qué calor intercambio y qué trabajo intercambio. ¿Está? Ese calor y ese trabajo se van a ir compensando de cierta manera, de tal forma que siempre la variación de energía interna final menos la inicial sea la misma, porque es una función de estado. ¿Sí? Siempre recuerden el ejemplo de que, qué sé yo, tengo un cuerpo dado y yo, tomando como referencia el estado cero, o sea, el piso, lo levanto ese cuerpo hasta, qué sé yo, hasta ponerlo sobre la mesa. ¿Está? La variación de energía potencial de ese cuerpo va a estar dado por la masa del cuerpo, por la gravedad y por la diferencia de altura. La diferencia de altura va a ser la altura de la mesa respecto del suelo. ¿Está?
independientemente de cómo yo llegué a terminar con ese cuerpo sobre la mesa. Yo puedo haberlo, qué sé yo, llevado hasta el sótano, llevarlo de vuelta al primer piso, bajar, tenerlo un rato dando vuelta a una misma altura y termino poniéndolo sobre la mesa. ¿Sí? Evidentemente, si el trabajo no es una función de estado, yo para alcanzar ese estado final tuve que haber intercambiado la otra corriente que es calor de tal forma que se me compense. ¿Sí? Esto lo van a tener clarísimo cuando resuelvan los problemas en la práctica. ¿Sí? Por ahora, recuerden siempre que tanto trabajo como calor no son funciones de estado, dependen del camino que yo hago recorrer al sistema para alcanzar el estado final. A ver, acá tengo otra pregunta en el chat. Dice, profe, ¿por qué se la considera energía interna como la acumulación? Porque en el caso de un sistema cerrado, yo no tengo otra que la variación de energía interna que hay dentro de ese sistema. A ver, déjenme ponerle... A ver, yo por ejemplo, tengo acá un sistema. ¿Sí? Y voy a intercambiar energía entrando y voy a poner, a ver, de otro color, una flechita de energía saliendo. Este sistema es cerrado. ¿Está? Entonces, la sumatoria de lo que entra más lo que sale, cada uno con su propio signo, cada uno con su propio signo, me va a dar qué variación yo tengo. Supongamos que esto sea trabajo y esto sea calor. ¿Sí? Acá, en este trabajo grande que yo pongo, están todos los posibles trabajos que puede haber intercambiado el sistema. ¿Sí? En calor hay uno solo y es el que está asociado con esa variable que hemos llamado entropía. Esa sumatoria de intercambio entre trabajo y calor, lo que me va a provocar es que dentro de ese sistema tenga una variación. Espérenme, que acabo de dibujar espantoso. Lo que va a haber es que acá adentro yo voy a tener una variación de energía interna. Esa variación de energía interna puede ser positiva o negativa. O sea, se incrementó la cantidad de energía que hay dentro del sistema si es que la sumatoria de tanto trabajo como calor es positiva, o puede haber disminuido también. A eso le llamamos acumulación. La acumulación puede ser positiva o negativa. Lo vamos a ver en un ratito cuando empecemos a ver sistemas abiertos. ¿Está? Yo lo que tengo en el primer término, en el primer miembro, perdón, del balance de energía, o sea, este diferencial de U, lo que me está marcando es qué pasa dentro del sistema. Si aumenta o disminuye la entropía, por lo tanto es una acumulación. ¿Sí? Bien, fíjense, a ver, voy a saltar un ratito a esto, a este grafiquito. Olvídense de esto, yo no tengo, tratándose de energía, yo no tengo generación. ¿Sí? Entonces, entre las corrientes que salen y entran, lo que me va a provocar es una acumulación, ya sea positiva o negativa. ¿Está? Es lo mismo que hablábamos recién, hablábamos en la clase pasada. Imagínense de que yo tengo 500 pesos en una mezcla entre billetes y monedas. Eso lo tengo en el bolsillo. De repente me entran 100 pesos en billetes y me salen 50 pesos en monedas. Podemos hacer la analogía que los billetes son trabajo y la moneda es calor. ¿Sí? Entonces, después de intercambiar, vuelvo a contar cuánta plata tengo dentro de mi sistema, o sea yo, y me doy con que aumentó la cantidad de plata. Es decir, tuve una acumulación positiva. O puede suceder lo inverso, que salió más plata de lo que me entró, o sea que terminé con menos plata mi estado final
es distinto al estado inicial. Ahora, la cantidad de plata que yo tengo después de haber intercambiado monedas y billetes es independiente de cuántas monedas cambié y cuántos billetes cambié. Es una función de estado. ¿Sí? Yo puedo haber entregado, si quieren entrar al hilar más fino, billetes de 100 pesos, billetes de 200, sacado billetes de 100, no me importa cómo. Pero al final hago la cuenta y digo, che, empecé yo con 500 pesos y ahora tengo 550. Tengo una acumulación positiva. ¿Sí? O empecé con 500 y ahora tengo 300, tengo una acumulación negativa. Eso es lo que yo hago en un sistema cerrado. ¿Está? En un sistema abierto las posibilidades son un poco más complejas. Ya van a ver por qué. ¿Está? Bueno, no sé si quedó aclarada un poco la duda que recién me planteaba. De todas maneras, insisto, esperen la práctica y las cosas se les debería ir aclarando aún más. Bueno. Bien. Vamos ahora sí a ir a los balances de energía del sistema abierto. Recuerden que los balances de energía son, perdón, los sistemas abiertos, los balances de energía. Los sistemas abiertos son los sistemas más generales que hay. Vuelvo a mi grafiquito de entrada, y yo cuando planteo un balance digo, lo que entra más lo que se genera es igual a lo que sale más lo que se acumula. En este caso, como estoy hablando de energía, no hay generación. Y como no hay generación en energía, o sea, yo no puedo generar energía total. Sí puedo tener cambios, salir de energía potencial e irme a energía cinética. Pasar de una forma a otra. Pero no puedo generar energía total. ¿Está? No hay generación de energía. Y tampoco puedo hacer un balance de una sola forma de energía. A no ser que esté absolutamente seguro que esa es la única forma que hay. Que esa forma de energía es la energía total. Cuando yo hablo de balance de energía, siempre tengo que hacer referencia a la energía total del sistema. ¿Está? Bueno, ahora, en ese caso, fíjense que al no tener generación, uno puede decir, lo que entra es igual a lo que sale más lo que se acumula. Acá puede, desde ya les voy adelantando, puede haber un punto en donde ustedes se compliquen con los signos. Cuando yo digo que una corriente entra o una corriente sale, lo que estoy haciendo es fijándole el signo. ¿Sí? Si yo digo entra, la corriente es positiva. Si yo digo sale, la corriente es negativa. Ya al decir entrada o salida, estoy fijándole el signo. Lo que normalmente nosotros hacemos es plantear suma algebraica, y cada uno con su propio signo. No se preocupen, ahora lo vamos a ir desarrollando un poquitito más a este concepto. Para entender los balances de energía en sistemas abiertos, yo lo que voy a hacer es una analogía, primero con un sistema material, es decir, con una corriente de masa que entra y sale a un tanque. Vamos a suponer que es agua. Entonces, yo voy a tener un tanque. Esto es a modo de ejemplo para ir viendo cómo se aplica los balances de energía, haciendo la analogía con la materia, que es más fácil de visualizar. ¿Sí? Supongamos que yo tengo un tanque solo, que originalmente el tanque tiene un determinado nivel de agua acá adentro, y hago ingresar una corriente que es de 100 kilos por hora. O sea, estoy llenando el tanque. ¿Sí? ¿Cómo haríamos un balance de materia acá? Bueno, perfecto. Fíjense, entra es igual a lo que sale más lo que se acumula. En este caso, en particular, no tengo corrientes de salida. Si no tengo corriente de salida, uno puede decir que lo que entra
es igual a lo que se acumula. Esto creo que es fácil de visualizar. Es decir, lo que está entrando es la acumulación que va teniendo el tanque. Y entiéndase como acumulación la variación de agua que hay dentro del tanque. El tanque puede estar inicialmente al vacío, o sea, no tener nada de agua, o puede tener un cierto nivel de agua. ¿Sí? Cuando yo le meto una corriente de entrada, lo que estoy, y aplico el balance, lo que estoy diciendo es, la acumulación que hay dentro del tanque es igual a la corriente que entra. ¿Está? Entonces, yo acá puedo decir, ¿qué es lo que está entrando? En este ejemplo. Está entrando 100 kilos hora de agua. ¿Sí? Si tomamos de 100 a 1 serían 100 litros de agua por hora. Y esto es igual a la acumulación. Es decir, al cabo de una hora, yo, digamos, tengo inicialmente el tanque en un cierto nivel, le hago entrar una corriente de agua a 100 kilos por hora de caudal másico, y al cabo de una hora tendré un incremento de la cantidad de agua en el tanque de 100 kilos. O sea, tuve una acumulación positiva. ¿Por qué positiva? Porque la cantidad de agua que había en el estado inicial es mayor a la cantidad de agua que había en el estado inicial. ¿En cuánto es mayor? En 100 kilos. Si es que tomo una hora como periodo de duración de mi proceso. ¿Se entiende? Bien. Insisto mucho en que intenten visualizar esto. Yo hago la analogía con el agua porque es mucho más sencillo de ver. ¿Está? Entonces, uno puede, si quiere, si tengo más datos, si yo tuviese más datos, yo puedo decir que la cantidad de agua inicial que tenía, vamos a suponer que sea 50 kilos. ¿Sí? Después de tiempo igual a una hora, la cantidad de agua final que tengo, al hacer el balance de agua, es de 150 kilos. De tal forma que la acumulación sea igual a 150 menos 50 kilos. ¿En cuánto? En una hora. ¿Se entiende? Esto les puede parecer bastante obvio, pero la idea es esa, justamente empezar por algo bastante sencillo y la vamos a ir complicando de a poco para ver cómo se hace un balance. No significa, yo en ningún momento dije que al cabo de una hora paro el proceso. Yo puedo virtualmente detener el proceso en cualquier momento. ¿Sí? Virtualmente, no significa que lo estoy parando físicamente. Y ver, che, ¿qué estado final tengo hasta este momento? Ok, a partir del estado ese final que tengo y con el estado inicial, puedo saber qué variación o qué acumulación tengo hasta ese determinado momento dado en donde yo fijo el tiempo del proceso. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta ahí? Porque ahora empezamos con las complicaciones. ¿Puede explicar, profe, lo último? Eso que estaba hablando. Sí, a ver, lo que les digo es que cuando uno fija el tiempo, lo que ocurre es que cuando hablemos de sistemas abiertos, siempre vamos a tener que meter el tiempo como una variable más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo en realidad, en vez de masa, lo que voy a tener son caudales. ¿Sí? En vez de energía, en vez de corriente energética, voy a tener potencia. Entonces, cuando uno habla en sistemas abiertos, lo que tengo que hacer es fijar, para hacer un balance de materia, en qué periodo lo estoy trabajando o lo estoy estudiando. O sea, mi estado final, yo lo puedo parar en cualquier momento, pero cuando digo parar, me refiero de forma virtual. El proceso puede seguir, pero yo puedo decir, che, a ver, al cabo de media hora, ¿cuánta agua hay en el tanque? No estoy diciendo que a la media hora lo paré. Simplemente que estoy sacando la foto
a la media hora y viendo cuánta agua hay. ¿Está? Entonces, este es un concepto que lo van a tener que ir asimilando en el caso de todos los sistemas abiertos. ¿Está? Bueno, ahora fíjense que yo tenga, con el mismo tanque, tenga esta otra situación. ¿Qué pasa si tengo el proceso al revés? Es decir, si solamente tengo una corriente de salida de ese tanque. Hagamos el mismo análisis. Lo que entra es igual a lo que sale más lo que se acumula. En este caso en particular, no tengo corriente de entrada. Y así, bajo esta situación, yo puedo decir que menos lo que sale es igual a la acumulación. De vuelta, si yo estoy diciendo sale, es negativo. Si yo estoy diciendo sale, es negativo. ¿Eso qué significa? Cuando yo digo sale acá como corriente de salida, en realidad lo que yo estoy haciendo es como poniéndole unas barras de valor absoluto aquí. Porque ya le puse el signo. ¿Sí? De hecho, en el grafiquito la corriente de salida es de 80 kHz. Entonces, ¿cómo hago mi balance? Digo que esto es menos 80 kHz y eso es igual a la acumulación. O sea, tengo una acumulación negativa, es decir, el tanque se me está vaciando. Al cabo de una hora de ese proceso, voy a tener 80 kilos de agua menos en el tanque, en este caso. ¿Sí? Una forma, lo que pasa es que se lo digo ahora, se lo voy a complicar. Una forma es que yo diga, de este lado, del lado del primer miembro, en este caso, tengo una sumatoria algebraica. ¿Sí? Y cada uno con su propio signo. Si la corriente de salida le permite un signo menos, si la corriente de entrada va con un signo más. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, sumo todas las corrientes que entran y salen, sumo todas las corrientes que entran y salen, cada una con su signo. Si sale negativo, si entra positivo. Y eso va a ser igual a la acumulación. Es lo que vamos a ver en el siguiente ejemplo. Pero quiero que ahora les quede claro cómo sería la acumulación. En este caso, fíjense que la variación de agua en el tanque, es decir, agua final menos agua inicial, ¿sí? Al cabo, en un tiempo de una hora, lo que voy a tener es menos 80 kilos. Es decir, que el tanque se me vació en 80 kilos al cabo de una hora. ¿Sí? Si las variaciones de la corriente siguen una función lineal, uno puede decir en media hora tengo 40 kilos menos, ¿sí? O en 2 horas tengo 160 kilos menos. Yo tengo que fijar en qué periodo estoy haciendo el balance, para que les quede claro. ¿Está? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es combinar estas dos corrientes y a ver qué tengo. Ahí. ¿Sí? Ahora tengo las dos corrientes. Ya no es la situación que tenía. En el primer caso solamente la corriente de entrada, en el segundo caso solamente la corriente de salida. Ahora al tanque le están entrando 100 kHz y están saliendo 80 kHz. ¿Sí? ¿Qué es de suponer que debería pasar cuando haga el balance? ¿Qué se les ocurre en esta situación? Al cabo de una hora, ¿qué me va a pasar? Puede ser, profe, una acumulación positiva. Va a haber una acumulación positiva. ¿De cuánto al cabo de una hora? 20 kilos. De 20 kilos hora. Nos vamos entendiendo. Vamos ahí que nos vamos entendiendo. ¿Sí? Entonces, apliquemos.
¿sí? Yo puedo, ahora sí tengo entrada, salida y acumulación. O sea que yo puedo decir que entra menos lo que sale es igual a la acumulación. ¿Qué entra? 100 kilos hora. ¿Qué sale? 80 kilos hora. Esto es igual a la acumulación. Por lo tanto, yo voy a tener una acumulación de 20 kilos por cada hora que pasa el proceso. Positiva. El tanque se me va a ir llenando, porque estoy metiendo más de lo que sale. Fíjense que si yo, en vez de poner entra y sale y acumula, les digo, la sumatoria de las corrientes que entran y salen, tiene que ser igual a la acumulación. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer ahí? No, pongo sumatoria, suma algebraica. Digo, a ver, la corriente A, ¿entra o sale? Entra, por lo tanto es 100 kilos hora. La corriente S, ¿entra o sale? Sale, y es de 80 kilos hora, pero como sale, le pongo yo el signo, 80 kilos hora. Por lo tanto, mi acumulación es de 20 kilos hora. Hago esta pausa para que ustedes piensen. A ver, permítanme un segundito, denme una pausa de 5 minutitos, ya vuelvo, ¿no? Permítanme un segundo, por favor. Piensen en esto que estamos hablando.
Bueno, perdón, discúlpeme, estaba justo en el... gajes del oficio, me acaban de llamar de la planta por un problema que había, por eso necesitaba atender sí o sí esa llamada, por eso le pedí esta pausa. Ahora sí, sigamos. Esto le va a pasar cuando sean ingenieros de planta a ustedes. Lo van a volver loco a cualquier hora. Bueno, a ver. Sigamos con el concepto este que habíamos visto recién, ¿no? De balances ya con corrientes de entrada y con corrientes de salida. ¿Les apareció alguna duda? Les di estos 5 minutos para que ustedes reflexionen sobre lo que acabamos de hablar. ¿Les apareció algo hasta ahí? ¿Alguna cosa? Profe, ¿podría haber más de una corriente que entre o que salga? Puede haber infinitas corrientes que entran y que salen. De hecho, en un ratito ya van a ver que vamos a considerar varias corrientes de entrada y de salida. Por eso es que justamente acá, en esta parte, yo ya le había introducido la idea de que esto se resumen como una sumatoria de corrientes. ¿Sí? Acá yo puse 2 nada más, una que entra y que sale, para que entiendan el concepto de cómo se hace un balance, en este caso de materia, porque después para energía va a ser más o menos analógico, más o menos parecido a esto, más o menos, porque después vamos a tener que tener en cuenta algunas otras cositas. En general, cuando ustedes vayan a hacer un balance ya real en una planta, en un proceso, en una situación, los balances que se hacen son combinados. Se hace primero el balance de materia y después se hace el balance de energía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a tener que utilizar datos del balance de materia en el balance de energía. Pero no nos adelantemos. ¿Alguna otra pregunta? Sigo. Profe, si lo que entra es igual a lo que sale, ¿podría ser como un equilibrio? Sí, correcto. Si lo que entra es lo que sale, no hay acumulación. En este caso, ¿no? Así planteado, si lo que entra es igual a lo que sale, te va a dar que la acumulación es 0. Sí, pero Oscar, Daniel, hola a todos. Daniel. Una aclaración. La pregunta era si había equilibrio, ¿no? Equilibrio no. No, equilibrio no, hay acumulación 0. Claro. Hay acumulación igual a 0. Esa es lo correcto, digamos. Y acá volvemos al concepto ese que habíamos visto de función de estado y no. Si yo tengo un montón de corrientes que entran y salen, y la sumatoria de las que entran y salen me da igual a 0, ¿sí? Yo no estoy diciendo no hay proceso. ¿Sí? Estoy simplemente diciendo que la acumulación es igual a 0 porque el estado final es igual al estado inicial, en el tiempo que yo estoy analizando. Pero no estoy diciendo, che, mi proceso está quietito, no pasa nada. No. Tengo corrientes que entran y tengo corrientes que salen. Conceptualmente, es lo que es importante que lo entiendan a eso. De hecho, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, en la clase de hoy, cuando la acumulación es igual a 0, es un estado particular del sistema. Profe, preguntita. Sí. Si decimos que lo que entra es igual a lo que sale,
¿podríamos decir que la acumulación es cero o podríamos decir que que la acumulación se mantiene constante? ¿Cómo? La última pregunta no te ¿O que entendí. la acumulación, digamos, es constante, digamos, o sea, o la No, a ver, acumulación es una cuando variable? hablamos de acumulación hablamos de variación, ¿no? Siempre. A ver, Bien, acumulación constante es como que la derivada primera sea una constante. Tienen que empezar a identificar bien esos conceptos, ¿sí? Si acumulación cero significa de que el estado inicial es distinto, perdón, es igual al estado final. Eso es acumulación cero. Acumulación constante significa que va creciendo o decreciendo según una función lineal. Claro. Es más o menos como cuando ahora, con el tema de la pandemia, decimos, che, el número de contagiados se mantiene. Todos los días tengo 20. En realidad, el número de contagios totales va aumentando todos los días en 20. ¿Sí? La derivada primera es constante, pero va aumentando. Que si hoy no tuve contagiado, si mañana no tuve contagiado, ahí recién puedo decir de que el número de contagios se mantiene constante. ¿Entienden la diferencia? bien, perfecto, gracias. En un caso derivada primera, en el otro caso es la función en sí. A ver, tengo más por ahí. Daniel, ¿vos querías aportar algo más? No, no, no. Ah, no, me pareció que había... No, que la habías hablado. aclaración era porque en la pregunta habían dicho si Equilibrio. se podía decir que el sistema estaba en estado de equilibrio. No, No, está en un estado donde la acumulación es cero. exactamente. Bueno, Si esto ya lo vas nada a... entra. ¿Eh? No, estoy leyendo el chat. Acá dice, si nada entra, ¿es igual a la salida a la acumulación? Sí. A ver, si no entra nada y está saliendo, era el caso que teníamos anteriormente. Acá nada entra y la acumulación se iguala a la salida. Pero siempre, fíjense que yo en la acumulación... A ver, para que les quede un poquitito más claro, o no, pero ya siendo un poquito más rigurosos, esta acumulación, para este caso en particular, yo lo podría ejemplificar como el diferencial de la cantidad de agua respecto del tiempo. Si yo, en este caso, tengo solamente salida, la variación de la cantidad de agua respecto del tiempo es negativa. Esto es exactamente igual, yo lo sabía, pero con naranja, como decía el chiste, cuando yo pongo derivada de y respecto de x igual a una constante a. Que en este caso, esa constante a tiene un valor negativo. Y donde I es la cantidad de agua y X es el tiempo. Bueno, y tal vez para aclarar un poquito más, si solamente entra y no sale nada, la acumulación también es igual a lo que entra. Nada más Ese que va caso. a ser positivo. Es el primer caso que hablamos. Ahí solamente entra y no sale Perfecto. nada. Muy bien. Entonces yo, ahora ya estamos combinando la entrada y la salida. ¿Sí? Bien. Y acá la complicamos un poquito más. Que un poco está relacionado con que puede haber más cosas que entran o puede haber más cosas que salen. Sí, por ejemplo, no solamente corriente en forma líquida. Imagínense, perdón, acá estoy leyendo el chat, dice, entonces, ¿en qué momento se equilibra el sistema? Por ahora, no usen la palabra equilibrio. Por ahora, no usen la palabra equilibrio. Porque la palabra equilibrio es un concepto termodinámico que va a estar muy vinculado a el análisis del estado termodinámico. ¿Sí?
acá uno puede decir si en algún momento yo voy a tener acumulación cero o no. Y desde ya, se lo adelanto, cuando tengo acumulación cero, el sistema entra en un estado que se llama estacionario. Entra en un estado que está estacionario. No importa, lo voy a repetir dentro de un ratito. ¿Sí? Pero no se compliquen y buscándole la idea de equilibrio del sistema. Todavía nosotros no hablamos de equilibrio. ¿Ya? Bueno, entonces, fíjense en una situación como esta. Al tanque ahora le entra la corriente A, que habíamos visto anteriormente, sale la corriente que hemos llamado S, pero también le llueve y el tanque está abierto. O sea, tengo un ingreso adicional de agua porque llueve. Y además, como le pega el sol mientras llueve, porque mi tanque es muy especial, o sea, llueve con sol, hay una evaporación. ¿Sí? Algo del agua se evapora. O sea, tengo una corriente de salida. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer acá para plantear este balance? Y ahora permítanme que yo vaya a la forma más genérica de lo que venimos hablando hasta ahora. Entonces yo puedo decir, ok, ¿cómo planteo yo un balance acá? En este caso, ¿sí? Balance de materia. Puedo decir la sumatoria de todas las corrientes, ¿sí? Tiene que ser igual a la acumulación en el tanque. Y ahora empecemos a desglosar. ¿Qué corriente entra? ¿Qué corriente hay? Ah, ok. 100. Después le voy a poner al final las unidades. ¿Entra o sale? Entra, positivo. ¿Sí? ¿Qué corriente tengo? Además, S, la que ya habíamos visto, que es 80. ¿Entra o sale? Sale, negativo. ¿Qué otra corriente tengo? L. ¿Cuánto es L? 5. ¿Entra o sale? Entra, positivo. ¿Qué otra corriente más tengo? E. ¿Sí? ¿De cuánto es? 10. ¿Entra o sale? Sale, negativo. Paréntesis, estos son todos kilos hora. Y esto es igual a la acumulación. ¿Sí? Entonces tengo 100 menos 80, 20, más 5, 25, menos 10, 15. O sea, tengo en un sistema que es un poquito más complejo que lo que vimos anteriormente, tengo una acumulación que es igual a 15, dijimos, ¿no? Kilos hora. Positiva. De vuelta, al cabo de una hora, voy a observar que la cantidad de agua que hay dentro del tanque aumentó en 15 kilos. ¿Sí? Y a mí me gusta, ahora que ya introdujimos, esto, me gusta poner esto como la derivada de agua respecto del tiempo. ¿Alguna duda? Hago estas pausas para que lo vean, lo piensen, lo escriban. Bien. A ver. Bueno, ahora vamos a entrar. Si esto ya les queda claro como sistema material, vamos a entrar a ver qué pasa cuando lo que vamos a balancear es energía. Si yo tengo un balance energético, vamos a analizar qué puede entrar
y qué puede salir. ¿Sí? Es más, para que no se me distraigan leyendo cosas que uno no quiere que lean, todavía, voy a tapar esto. De puro malo que soy. Y voy a tapar esto. Aunque ya pispearon que era. Veamos. ¿Qué puede entrar? Puede haber energía que entra en forma de calor. O sea, una corriente energética pura a través del mecanismo calor. Eso puede entrar en un sistema. Puede ser una corriente energética que entra en alguna forma de intercambios conservativos, que eran todas las distintas posibilidades de trabajo que ustedes ya estuvieron viendo, en el práctico 1. Es decir, acá, vamos a escribir, esto es diferencial de calor. Esto es diferencial de trabajo. En cualquiera de sus formas, F sub K diferencial de X sub K. ¿Sí? O sea, puedo tener un sistema de que está intercambiando, por ejemplo, qué sé yo, vuelvo a mi tanque anterior. ¿Qué pasa si yo acá le meto de repente al tanque con agua, le meto un flor de agitador? ¿Sí? ¿Sí? Acoplado a un motor. Ya no viendo el tipo material, sino ya energético. A este balance. Le meto un agitador con un motor que agita el tanque permanentemente. Le estoy metiendo energía en forma de trabajo conservativo. ¿Sí? Bueno, o, por ejemplo, a mi tanque le meto vamos a hacer con colorcito y todo, le meto una llamita acá abajo, un quemador acá abajo, que me incorpora acá adentro calor. Qué horrible que me salió ese calor. O sea que lo que estoy haciendo acá es que estoy introduciendo al tanque calor. Puede suceder. Bueno, sigamos. ¿Qué más puede entrar? Puede entrar energía que se disipa dentro del sistema por intercambio no conservativo. Básicamente esto es rozamiento. Por ejemplo, qué sé yo, ese agitador que yo recién dibujaba tiene un roce con el agua y hay un trabajo que está haciendo no, digamos, no conservativo, porque hay un rozamiento, son fuerzas no conservativas en el rozamiento, y se está disipando dentro del sistema. ¿Está? ¿Qué más? Por cada corriente, y acá es donde van a tener que atender bien esto, por cada corriente material que entra, o sea, por cada corriente de masa que entra, esa corriente de masa que entra va a tener una cierta energía interna. La corriente que entra va a acarrear consigo una cierta energía interna. ¿Sí? Además, puede suceder que esa corriente entre a una determinada altura dentro de mi sistema. Por lo tanto, va a llevar, además de la energía interna, una energía potencial. Porque no es lo mismo que entre allá arriba que entre abajo del tanque. ¿Está? Además, esa misma corriente que entra va a tener una cierta velocidad.
de ingreso. Por lo tanto, va a llevar consigo misma una energía cinética. No es lo mismo que me entren esos 100 kWh por un cañito de 1 pulgada, chiquitito, de 2,5 centímetros de diámetro, que entre esa misma cantidad con un caño de 4 pulgadas, o sea, de 10 centímetros. Ya estoy empezando a hablar en pulgada para que se vayan introduciendo la terminología propia de un ingeniero de planta. ¿Sí? Entonces, en un caso va a entrar los 100 kWh, pero con una sección mucho más chica, por lo tanto va a tener más velocidad. Va a tener más energía cinética esa que la misma corriente, si la misma corriente ingresase con un caño mucho más ancho, más grande. Entonces, cada corriente lleva su propia energía cinética. Bien. Y después, sí. Y después, fíjense en lo siguiente. Este grafiquito que yo hice acá abajo. Esto es una cañería, lo blanco es una cañería. ¿Sí? Y yo acá tengo un elemento de masa dentro de la cañería. Para que ese elemento de masa circule, ¿sí? Hay ahí lo que se denomina un trabajo de flujo. O sea, alguien tiene que empujar a ese elemento para que ingrese al sistema. O sea, tiene que haber una presión que desplaza un cierto volumen. ¿Está? O sea, hay un cierto trabajo de flujo, ¿sí? De tipo P por B. Es decir, para que se desplace esa unidad material que está entrando en la cañería, tiene que tener una presión que lo lleve hacia el tanque, ¿sí? Y se va desplazando un diferencial de X, por ende, si multiplicamos por R, un diferencial de volumen. Eso es lo que se llama trabajo de flujo, que solamente aparece en los sistemas abiertos, obviamente. ¿Está? Bueno, fíjense que lo mismo que hemos planteado para las corrientes de entrada, van a aparecer para las corrientes de salida. Es decir, puede salir energía en forma de calor, puede salir energía en forma de trabajo conservativo, y puede salir energía propia de la salida de materia, de la salida de masa. Es decir, se puede ir elementos de masa que llevan una cierta energía interna a una determinada altura, por ende energía potencial, a una cierta velocidad, por ende energía cinética, y para poder salir del tanque tiene que realizar un cierto trabajo de flujo. Si no, no sale, si no, no se mueve. ¿Entienden hasta ahí? Ahora lo vamos a ver cómo se plantea esto. Hago una pausa para que lo piensen. Profe, ¿Sí? ¿puede explicar el trabajo de flujo, por favor? El trabajo de flujo es, yo tengo un elemento de masa que está, digamos, tomo un elemento de cualquiera de masa dentro del caño, o sea, aíslo un elemento que está moviéndose por el caño de entrada, para que se entienda, y la forma de que ese elemento se mueva dentro del caño es porque sobre ese elemento hay una fuerza que se desplaza contra una cierta área. ¿Sí? O sea, a ver, si yo abro la canilla y sale agua, es porque tengo una cierta presión que es más alta dentro del caño que afuera del caño. Si no, no sale agua. ¿Entienden? O sea, ¿qué hace de que un fluido se mueva dentro de una corriente? Una determinada presión. Un determinado delta de presión en realidad. ¿Sí? Tiene que haber una presión que mueva y desplace ese elemento contra el área que se está moviendo, digamos.
Eso es lo que se llama trabajo de flujo. Que, por ejemplo, si yo quiero, a ver, es muy evidente cuando ¿han intentado alguna vez vaciar un tanque de nafta de un auto con una manguerita? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que llenar la manguera con cosas, chupar y poner la manguera más abajo de la altura del tanque. ¿Para qué? Para que haya una presión, un diferencial de presión que permita de que la nafta salga a través de la manguera. Hay un cierto trabajo de flujo en esa circulación. ¿Está? Entonces, ese trabajo de flujo es lo que nosotros lo vamos a relacionar con el producto de la presión por el volumen. ¿Está? Si no, no hay movimiento. Si no, no va a entrar ni va a salir. Acá me ponen como la manguera de nivel. Sí, como la manguera de nivel, solo que en una manguera de nivel lo que se hace es estabilizarlo al sistema, digamos, que se igualen las presiones, para ver las mangueras de nivel. Acá lo que yo hago es desnivelar lo que hay dentro de la manguera para que circule fluido, para que se genere un delta P y circule fluido. Esto es física. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a ver. A la luz de todo esto que acabo de decir, miren esto. Fíjense que acá tengo un sistema dado, este es mi sistema, y a este sistema entran todas estas corrientes que están de color verde. Cada una de esas corrientes llevan consigo mismo una velocidad V1, entran, mejor dicho, a una determinada altura, que le llamé Z1, para que les quede claro que es la altura respecto del suelo del sistema, ¿sí? Cada elemento que entra en esa corriente tiene una determinada energía interna. Por ahora tómalo como que está más caliente o está más frío, no es lo mismo si entra una corriente caliente o si entra una corriente fría. ¿Está? Y también tiene un trabajo de flujo que es el producto de la presión por el volumen que se está desplazando. Cada una de las corrientes tiene todos estos elementos. Energía potencial, energía potencial, velocidad, energía cinética, energía interna propia de la corriente y el trabajo de flujo que realiza la corriente para poder ingresar al sistema. Eso mismo se repite en todas las corrientes de entrada. Acá en la corriente, esta sería la corriente 1, esta sería la corriente 2 que entra, esta sería la corriente 3, ¿sí? Y esto se repite también, solo que con distintos signos, para las corrientes de salida, ¿sí? Por ejemplo, en la corriente 4, yo tengo que sale a una determinada altura, con una determinada velocidad, lleva consigo una energía interna y hace un determinado trabajo de flujo para poder salir. Lo mismo ocurre para la corriente número 5. Tiene esta altura, esta velocidad, esta energía interna y este trabajo de flujo. Además, estas son las corrientes de masa que entran y salen del sistema. Además, voy a tener una sumatoria de corrientes de energía pura que entran y salen como calor,
y una sumatoria de energía pura. Cuando digo pura es que no lleva masa consigo, que entran y salen en forma de trabajo. Esto es lo más genérico que puede haber en un sistema. Insisto, yo hago estas pausas para que digieran esto. El problema es que en un balance de energía del sistema abierto, uno no puede disociar lo material de lo energético puro, porque lo material lleva consigo una serie de parámetros, por decirlo así, que acarrea energía. La altura, la velocidad, la energía interna y el trabajo de flujo. Y además, el sistema puede intercambiar energía ahora sí pura, en forma de calor, ¿sí? Intercambiar, eso significa que entra y sale, y energía, transferir energía en forma de trabajo, entrando y saliendo. Todo eso, todo ese conjunto, si ahora sumamos todo y hacemos el balance, va a terminar en que va a provocar todo esto una variación de la energía interna dentro del sistema. O sea, esto en realidad sería un delta de U del sistema. Es la acumulación. Positiva o negativa, de acuerdo a lo que me dé el balance. ¿Cómo lo ven? ¿Complejo hasta ahora? Entendible, me ponen bien. Bien. Acá algunos ya se me están... Mazo me ponen. Vuelvo a repetir. Lo importante es que entiendan conceptualmente. Yo ahora tengo un sistema que es totalmente abierto. Totalmente abierto significa de que entran y salen corrientes de materia y a su vez intercambian corrientes de energía pura. Todavía no es el balance, ¿eh? Simplemente estamos intentando describir todos los componentes desde el punto de vista energético que tiene este sistema que intercambia de todo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá, a ver, déjenme a ver si puedo hacer algo. Oh, no era lo que quería hacer. Yo tengo acá, vuelvo a borrar todo esto. Para volver a explicar. Yo tengo estas corrientes, la 1, 2, 3, 4 y 5 que ya borré, que algunas entran y otras salen. De hecho, 1, 2, 3 son corrientes que entran de materia, ¿sí? Y 4 y 5 que son corrientes que salen, en este ejemplo. Entonces, cada una de esas corrientes que están entrando y saliendo, llevan consigo mismo una serie de condiciones que marcan el contenido energético de esas corrientes. ¿Cuáles son esas? Entran a una determinada altura, Z1 para la corriente 1, Z2 para la 2, Z3 para la 3, ¿sí? Es a qué altura del sistema entra. ¿Por qué es importante esto? Porque no es lo mismo de vuelta que entren allá abajo en mi sistema o que entren arriba. Hay una energía potencial inherente a cada una de esas corrientes que depende de a qué altura están entrando de
al sistema respecto de mi sistema de referencia, que en este caso, mi sistema de referencia, como habrán observado, es este suelo, ¿sí? Este piso. Además, ¿qué llevan cada una de esas corrientes? Entran a una determinada velocidad, V1, V2, V3. Si es salida, V5 y V4. Eso está asociado con qué velocidad entra ese caudal másico. Vuelvo a reiterar lo que yo decía recién. En el ejemplo de acá, nosotros veíamos, por ejemplo, que acá entraba 100 kilos hora. Ahora, no es lo mismo que entre 100 kilos hora por un caño grande que por un caño chiquito. Si yo mantengo constante el caudal másico, en el caño chiquito va a entrar a mayor velocidad. ¿Sí? Que si yo hago ingresar esa corriente de 100 kilos hora en un caño de mayor diámetro. La cantidad de masa que estoy metiendo es la misma, 100 kilos hora, pero en un caso lo voy a meter a más velocidad que en otro. No es lo mismo desde el punto de vista energético que esa corriente que entra a 100 kilos por hora me entre a 10 metros de altura en el tanque, a que me entren a 10 centímetros del piso del tanque. Porque la que te entra a 10 metros de altura tiene consigo una mayor energía potencial. ¿Sí? Y además, no es lo mismo que me entre esa corriente caliente que me entre fría. Desde el punto de vista energético es totalmente distinto. Eso, ¿dónde lo estamos viendo? A eso que entre caliente o frío, en este punto, que es la energía interna propia de cada corriente que está entrando o saliendo. Este es U chico. Se llama U chico porque es por unidad de masa, ¿no? Y acá lo último, que es un poquitito más complicado de visualizar, es que cada corriente, para que pueda entrar o pueda salir así, para que se mueva, tiene que tener una presión y un volumen de desplazamiento. Es decir, hay lo que se llama un trabajo de flujo. Hay lo que se llama un trabajo de flujo. Es decir, tiene que haber un delta de presión, ¿sí?, para que el fluido se pueda mover. Acá cabe una pequeña aclaración, simplemente a los efectos de que ustedes lo visualicen. Nada más, simplemente a los efectos que lo visualicen, únicamente. Si estamos hablando de un fluido que es incompresible, el volumen no va a variar. Lo que le va, o sea, esa unidad de volumen que se está moviendo no varía porque el fluido es incompresible. ¿Sí? Agua, líquida. Entonces ese volumen se va a desplazar porque hay una diferencia de presión. Si el fluido es compresible, por ejemplo gas, sí tengo que contemplar el producto P por B. ¿Está? Porque varía también el volumen en la medida que vaya cambiando la presión. Eso lo vamos a simplificar después, dentro de un ratito. Bien. Todo esto, ahora respondo lo que me ponen en el chat. Todo esto, todas estas corrientes que entran y salen de materia, que cada uno lleva consigo una cantidad de energía asociada a una variable, altura, velocidad, energía interna y trabajo de flujo, también el sistema, además de eso, puede intercambiar corrientes energéticas puras en forma de calor, de entrada y salida, y corrientes energéticas puras en forma de trabajo, de entrada y salida. Todo ese conjunto de ingreso y de salida que tengo a mi sistema se va a traducir en un cambio en la energía interna de ese sistema. Ese cambio en la energía interna de ese sistema, no fue muy feliz el color que puse, ahora lo pongo en otro colorcito para que se note bien, ¿sí? Acá lo que se va a dar es una variación de la energía interna. Esa variación de la energía interna nosotros lo podemos desglosar, como acá tengo
dos situaciones. La variación de energía interna dentro del sistema. Ahora me olvido de las corrientes que entran y salen. Si lo miro dentro del sistema, tengo una variación de energía interna. Esa variación de energía interna puede deberse a que hay una variación de masa, o puede deberse o una variación de la energía interna por unidad de masa. Por eso es que uno desglosa ese delta de U energético grande en masa por energía interna, másica, chiquita. Bien, ¿sigo? Veamos cómo planteamos el balance de energía. A ver, ¿qué me han puesto en el chat antes de? Gracias. Bueno, ¿cómo planteamos un balance de energía de estas características? Todas las corrientes de 1 hasta Q, de las corrientes que se intercambian en forma de calor, energía pura en forma de calor. Como estoy planteando una suma algebraica, si entra es positivo, si sale es negativo. ¿Estamos? Bien. Más todas las corrientes que entran y salen en formas de trabajo conservativos, de tipo F sub K diferencial de X sub K. Lo mismo, si entra es positivo, si sale es negativo. Más el trabajo tipo disipativo, rozamiento. Normalmente el trabajo de rozamiento es un trabajo que después termina siendo disipado. ¿Sí? O sea, porque si hay rozamiento que entra al sistema, ese trabajo de rozamiento se iguala al calor que desarrolla ese rozamiento. Es un trabajo disipativo. ¿Sí? Van a ser un montón de problemas con esto. No es que queda acá y si no lo entendieron hoy, chao. No, Profe, ¿cómo es trabajo, el que tiene la S, cómo se llama? Trabajo. Sí, es el trabajo disipativo. Es el trabajo de rozamiento. ¿Sí? No, porque uno dice disipado y el otro, ¿cuál es? A ver, uno es trabajo de rozamiento, es porque hay dos superficies que están rozando entre sí y al rozar liberan calor adentro. ¿Sí? Uno es el trabajo de disipación y el otro es el trabajo disipado, que se transformó en calor en realidad. Normalmente eso se cancela. Desde el punto de vista energético. Tiene otras consecuencias. Por ahora, desde el punto de vista energético, eso se cancela. ¿Sí? Bueno, sigamos. No se preocupen todavía por eso. ¿Qué más hay? Cada una de las corrientes traen, esto es corriente que entra y que sale, traen una energía interna por unidad de masa. ¿Sí? Más un trabajo de flujo, que es la presión por el volumen másico. ¿Por qué hablo de energía interna másica por volumen másico? Porque después multiplico por el diferencial de masa, ya que estoy planteando una ecuación de tipo diferencial. Ya vamos a ver por qué lo agrupo así, a esto. ¿Sí? Esto es lo que hablábamos recién. Cada una de las corrientes, tanto las que entran como las que salen, tienen consigo una energía interna y hacen un trabajo de flujo de tipo P por B. ¿Sí? Por la unidad de masa que estoy considerando. Sigamos. ¿Qué es esto? Energía potencial. Entonces, ya les voy escribiendo para que vayamos tomando dimensión. Esto es
todos los calores. Esto es trabajos conservativos. Acá, si quieren, para que les quede claro, esto es rozamiento. ¿Sí? Te lo estoy planteando de la forma más genérica posible. Esto es energía interna, o sea, vamos a ponérselo. Esto es energía interna y esto es trabajo de flujo. Esto que está acá, lo siguiente, G, o sea, la gravedad por la altura, por la masa, es energía potencial. ¿Y qué me falta? Energía cinética. Esto es energía cinética, normalmente lo simbolizamos con la letra K. ¿Sí? Esto es cinética. Lo mío parece alfabeto chino. Ahí dice cinética. Usen su imaginación. ¿Y a qué va a ser igual a esto? A la acumulación. Esto es acumulación. Ahora bien, ¿vamos bien hasta ahí? Ahora me van a aceptar una definición y la razón por la cual vamos a hacer esto, a esta altura yo le puedo decir porque sí. O sea, en realidad quiero que me acepten esta definición que voy a dar ahora, que después, cuando veamos formulación matemática de la teoría termodinámica, va a tener una clara explicación. ¿Sí? Por ahora, simplemente acéptenlo como si fuese una definición. ¿Qué es eso que tengo que demostrarlo? Dice, tiene que demostrarlo. ¿A qué tengo que demostrar? ¿Al balance de energía? El balance de energía es así. Me ponen en el chat, tiene que demostrarlo. Pero me gusta eso. Me gusta que me pidan eso. Esto es el balance de energía. Se hace así. ¿Sí? Y las razones por qué se hace así es la que estuvimos viendo hasta ahora a lo largo de toda la charla que vamos teniendo. Bien. Lo que les decía es que me acepten ahora la definición. ¿En qué tipo de problema puedo utilizar esa ecuación? En todos los problemas del práctico número 3 y 4. Ya van a ver, ya lo van a hacer. No se me adelanten en cuanto a los problemas. Siempre que ustedes tengan como ingenieros que resolver alguna situación de proceso, el primer paso que tienen que dar es balance de materia y energía. A partir de allí, recién empiezan sus problemas. Esto como para asustarlo. ¿Está? Cualquier situación de análisis que se dé de un proceso, antes de empezar a ver cómo encaro el problema, tienen que hacer un balance de masa y un balance de energía. ¿Sí? Porque si tienen que decir, la bomba es chica, para saber si la bomba es chica, a ver qué caudal tenía la bomba, y para saber qué caudal tira la bomba o no tiene que hacer un balance de energía, un balance de masa. La bomba me está cavitando. No le estoy diciendo que me tienen que entender esto que les digo, pero le va a pasar esto. La bomba cavita, a ver si cavita, tengo un problema de energía en el ojo de la bomba. Qué sé yo. Me está llegando el agua fría. Opa, tengo un problema de intercambios de calor. ¿Sí? Pero todo se basa en este tipo de balances. A partir de allí, ustedes van a tener los elementos para después poder resolver un problema. ¿Está?
Bueno, ahora lo que les decía, me van a tener que aceptar como definición, que en realidad por ahora es una definición, pero de acuerdo a la teoría termodinámica que nosotros estamos desarrollando, esto tiene un muy buen fundamento que lo vamos a ver recién dentro del capítulo que veamos formulación matemática de la termodinámica. Por ahora, acéptenme esta definición. A la suma de energía, ay Dios, a la suma de energía interna más el producto de la presión por el volumen, lo vamos a llamar entalpía. ¿Sí? A la suma del producto, perdón, a la suma de la energía interna más el producto, más el trabajo de flujo, lo vamos a denominar entalpía. Y normalmente se simboliza con la letra H, o si es por unidad de masa, es H chico, o también con la I latina. ¿Sí? ¿De dónde sale esto? Ahora porque se le ocurrió a los profes. Después vamos a ver claramente de dónde sale este concepto de entalpía. Obviamente, si ustedes analizan, entalpía es una función que tiene dimensiones de energía, ¿no? Es decir, energía interna más P por B también tiene dimensiones de energía, es una forma. En realidad ahora lo que estoy haciendo es agrupando, nada más. Entonces, tomando en cuenta esta definición, fíjense cómo me queda la cosa. De vuelta. Calor intercambiado. Trabajo intercambiado. ¿Sí? Esto es el rozamiento, las fuerzas no disipativas. No los quiero complicar todavía, por eso no hago mucho hincapié en eso. Esto es entalpía. Esto es energía potencial. Esto es energía cinética. Y esto es la acumulación. Acumulación de energía interna. Fíjense que hemos achicado bastante los distintos términos que componen el balance de energía en sistema abierto. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Ahora bien, hay una situación especial en donde, ya lo habíamos mencionado hace un ratito, en donde el sistema que está intercambiando todas estas corrientes tiene una acumulación igual a cero. Es decir, cuando se da el caso particular que la acumulación del sistema es igual a cero, es decir, que todas las corrientes que salen son iguales a todas las corrientes que entran desde el punto de vista energético, se dice que el sistema está en estado estacionario. Que es una situación bastante común. ¿Sí? No es un estado difícil de encontrar. ¿Sí?
El estado estacionario, por definición, es aquel estado del sistema abierto en donde la acumulación se vuelve nula, se hace cero. Se hace cero. Entonces, fíjense que para este caso en particular, uno puede simplificar la situación de esta forma. Yo puedo decir que, lo voy a acomodar así, diferencial de H más diferencial de energía potencial más diferencial de energía cinética. Por el momento no tengo en cuenta esto. Los trabajos disipativos. No se compliquen. Oscar, una pequeña aclaración. Los trabajos disipados en los sistemas técnicos generalmente se convierten en calor. Entonces, exacto, se pueden considerar incluidos en el primer término. En el primer término, sí, el de calor. Exactamente. Por eso se puede tachar. Sí, es más claro eso. Y otra cosita más, en el balance de energía de la figura anterior, M estaba con mayúscula. Hay que aclarar que es la masa total del sistema, ¿no? ¿Cuál? Perdón, a ver. Esta. Claro, es la masa total que está dentro del sistema. Sí, señor. Claro. Es la masa total por la energía interna específica. Exactamente. Sí. Vale la aclaración. En realidad acá, lo correcto sería acá poner a la M mayúscula. Sí. Bien la aclaración. ¿Sí? Porque esta es la masa total que está adentro del sistema. A ver, yo lo que siempre recomiendo, y esto es en mi experiencia, ¿no? O sea, a mí siempre me costó en su momento, cuando veíamos estos balances, tienen que diferenciar lo que son las masas de las corrientes que entran y que salen, y la masa que está dentro del sistema. Eso les tiene que quedar claro. ¿Sí? Entonces, recuerden que el sistema puede ser un sistema de límites naturales o pueden ser de límites virtuales de uno que tiene. Pero una vez fijados los límites, vuelvo a los conceptos anteriores, yo aquí miro lo que está dentro de mi sistema y digo, esta es la masa total del sistema por la unidad, por la energía interna específica. ¿Está? ¿Qué me da? Ese producto me da justamente el delta de U. Entonces, vuelvo bien la aclaración ahí. Estoy reagrupando esto y el término, fíjense que esto está igualado a 0 porque está estado estacionario, ¿sí? El término de intercambio de calor lo meto todo aquí y paso también los intercambios de trabajo. ¿Y acá qué hice? Planteé esto como un diferencial de entalpía entre las corrientes que salen menos las corrientes que entran. Salida menos entrada. Esto por un problema de los signos. Cada uno de ellos es... Esto es salida menos entrada. ¿Por qué hago esto? Para que después también sea consecuente con estos, con los signos de estos intercambios energéticos. Acá también, si entra esto es positivo, si sale es negativo, así como está planteado. Lo mismo hago con todas las energías potenciales, ¿sí? De salida menos entrada. Y lo mismo con las energías cinéticas, salidas menos entrada. Entonces la cosa se simplifica bastante. Si el sistema es estacionario. Si el sistema es estacionario, ¿cómo se dan cuenta que el sistema es estacionario o no? Miran dentro del sistema y dicen, che, ¿hay alguna variable que está cambiando? ¿Está cambiando la masa? ¿Está cambiando la energía interna? No. Listo. No hay acumulación. Si no hay acumulación, el sistema está en estado estacionario.
y puedo plantear este balance. En donde a estas corrientes de intercambio de calor y de trabajo, así como está planteado, poniendo salida menos entrada, le aplico la convención egoísta de Planck. Y digo, si la sumatoria de todos los calores me da un calor neto de entrada es positivo, si me da un neto de salida es negativo, aplico lo mismo para todas las corrientes energéticas en forma de trabajo. La sumatoria, si me da positivo, que neto está entrando, si me da negativo, neto está saliendo. ¿Sí? Van a ser problemas, no se asusten. Insisto mucho en eso. Entonces, así lo podemos plantear si es que hay una sola corriente. A ver, tengo algo en el chat. Acá pregunta. A ver. Profe, una consulta. ¿Afecta en algo la sumatoria que tienen estado estacionario del primer término que dice Q más 1 con el anterior que decía solo Q? ¿Cómo? ¿Acá? Sí, ahí en el primer término. Dice que va de 1 hasta Q. Claro, y abajo dice va desde 1 hasta Q más 1. Porque acá se incluyó el trabajo, el trabajo disipado, nada más. Ah, bien, profe. Es por eso lo que decía justamente el doctor, que yo me comí de explicarle eso. Bueno. Entonces, podemos simplificar para un sistema estacionario el diferencial de entalpía más el diferencial de energía potencial más el diferencial de energía cinética igual al calor intercambiado más el trabajo intercambiado, donde el diferencial se plantea como lo que sale menos lo que entra. ¿Está claro? Hay que aclarar que el diferencial de Q y diferencial de W son diferenciales no exactos y no vale esto que dice abajo, ¿no? Lo que sale menos lo que entra. No. Para el calor y el trabajo es lo que entra es positivo, lo que sale es negativo. Lo que pasa es que acá está hecho de una forma muy sutil. Los diferenciales de Q y W están en cursiva. Bueno, aclaremos. Pero está bien. Está lo que perfecto. pasa es que dice donde el diferencial se plantea, claro, el diferencial de la entalpía, de la energía potencial y la cinética, sí. Exactamente. Ahora, para los otros no vale eso, ¿no? Esto es para esto. Claro. ¿Sí? Muy bien. Así es. Para salir de la confusión notarial, si quieren, se los crucé a los diferenciales. Bueno. Ahora bien, vamos a ver un caso particular. Acá arriba, ustedes tienen el balance general de energía para sistema estacionario. DH igual DH, acá ahorré tiempo porque no sabía si me iba a dar el tiempo de la clase, por eso no lo fui escribiendo. Esta es la que acabamos de escribir. Sistema estacionario, diferencial de H, diferencial de energía potencial, diferencial de energía cinética, calor intercambiado más trabajo intercambiado. Si digo de que el sistema es estacionario, ¿sí? Es donde se cumple esto. Se cumple esta ecuación completita. ¿Está? Ahí. ¿Sí? Si el sistema es estacionario. Es lo que acabamos de ver. Si además digo que no hay intercambio de energías puras, por lo tanto, no tengo calor y no tengo trabajo, esto, ahora sí, se me iguala a cero. Porque no tengo calor y no tengo trabajo. Es esta hipótesis. ¿Sí? Si además digo que el fluido es incompresible y no hay variación de temperatura, no están todos igual a la misma sensación de frío y caliente. Fíjense que estoy todavía reacio a utilizar el concepto de temperatura, ¿no? Porque no lo hemos definido.
Pero si decimos, che, todas estas corrientes entran y salen a la misma sensación de calor y frío, un término no termodinámico desde ya, ¿qué pasa? Desarrollo. La variación de energía de entalpía es 1 más PV1 por la masa 1. Tengo. La variación de energía potencial, la energía potencial de la corriente que entra es masa por la gravedad por la altura. Energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Es igual a la corriente que sale ahora. ¿Sí? U2 más P2V2 por la masa 2. Más la masa 2 por la gravedad por la altura. Más 1/2 de la masa, no se ve. Más 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, o sea, de la corriente de salida. ¿Sí? Como es incompresible, y si no hay variación de temperatura, yo puedo simplificar, puedo despreciar la energía interna, en cuanto a las variaciones de energía interna. ¿Está? Y si divido, porque el fluido es compresible, todo por el volumen, yo puedo simplificar la ecuación y decir P1 más la densidad por la gravedad, por la altura, más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado, es igual a la corriente P2 por la densidad, por la gravedad, por la altura, más 1/2 de la densidad de la gravedad al cuadrado, y tengo la ecuación que ustedes estudiaron en Física 1 con el nombre de ecuación de Bernoulli. Simplemente para que ustedes vean la relación que hay entre el balance de energía y lo que ustedes estudiaron como ecuación de Bernoulli en Física 1. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Profe, ¿por qué le queda la presión 1 y la presión 1 y la presión 2 solos? ¿No tendría que estar multiplicado por la masa? Perdón, porque también divido por la masa. No. A ver, en realidad lo que me quedaría es la masa por el volumen másico. Yo lo divido todo por volumen, me queda densidad. ¿Sí? Espérenme un segundito. Las masas se me simplifican. Porque la corriente de entrada es igual a la corriente de salida en cuanto a masa. Para la ecuación de Bernoulli. ¿Está bien? Masa sobre volumen, densidad. En realidad M1 es igual a M2 y dividís por M. Y divido por M, exactamente. Eso es lo que hago. Ahí está. Sí, Darío Sosa me pone sí. Tienen que ser las masas totales de las corrientes iguales, de entrada y salida, porque si no se estaría acumulando masa dentro del sistema y no sería estacionario. ¿Está? Bueno. Terminamos con balance de energías en sistemas abiertos. Lo que más nos interesa de todo esto, digamos, es entender el estado estacionario, es muy importante, digamos. Después van a ver que en la práctica la mayoría de los problemas van a ser para el estado estacionario, y hay un par de problemas de donde hay acumulación. ¿Tá? Pero lo que más nos interesa ahora es que tengan claro el concepto del estado estacionario. ¿Por qué digo esto? Porque después, sobre todo los ingenieros químicos, van a ver que el estado no estacionario, ¿sí? Son justamente objetos de los estudios, sobre todo en los sistemas de, cuando vean cálculos automáticos, vean
optimización de procesos, donde ahí sí van a hacer mucho hincapié en el estado no estacionario, ¿no? Entonces, porque una cosa es, cuando el estado está estacionario, uno tiene una visión mucho más simplificada del sistema. Desde el punto de vista ingenieril, después, más adelante en su carrera, les va a interesar el estado no estacionario, ¿sí? Porque el estado no estacionario es justamente el estado que va a terminar desestabilizando nuestros sistemas en la planta. Entonces, ahí se hace otro tipo de análisis de cómo es esa variación de masa y de energía dentro del sistema y cómo la tengo que controlar. Ahora lo que más me interesa conceptualmente es que ustedes entiendan cómo se hace un balance de energía en sistemas de tipo abierto. Muchachos, tenemos 2 prácticas enteritas de esto, en donde van a aplicar esto que acaban de ver. O sea, ahora yo les sugeriría que repasen todos estos conceptos que estuvimos viendo y después terminemos complementando con los problemas de la práctica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que le haya quedado en el tintero? Profe, ¿el estado estacionario solo se da en sistemas abiertos o se puede dar en un sistema cerrado? Lo que pasa es que si se da en un sistema cerrado no hay intercambio de... Se te puede dar, sí, pero no tenés mucho para analizar en un sistema cerrado de estacionario. Se te da de que el estado final de ese sistema es igual al inicial. ¿Me entiendes? Bien, profe. Sí. Es válido, es decir, yo puedo tener un sistema que está intercambiando calor y trabajo de tal forma que se me cancela y la variación de energía interna es igual a 0. ¿Sí? No te va a ser muy útil, digamos, en el análisis. Pero sí, es un estado estacionario. En definitiva, termina siendo un estado estacionario. En cambio, en el sistema abierto, donde yo voy a ver un montón de corrientes de entrada y de salida, y que es un estado estacionario. Es decir, van a haber un montonazo de ejemplos de estado estacionario a lo largo del dictado del curso. Cuando hagamos análisis de las etapas de un ciclo, cuando veamos algunos de los efectos de los procesos típicos de análisis termodinámico, como el Joule-Thomson, son todos estados estacionarios. Siempre hagan la analogía esta del tanquecito con agua. Yo, a ver, los invito a que se paren frente a un lavabo en el baño de ustedes, o en la cocina, abran la canilla de agua caliente y la de agua fría, y van a ver de que, dependiendo de cómo esté diseñado la bacha, digamos, y la salida, ustedes van a ver que van a ir abriendo una canilla, van abriendo la otra canilla, se empieza a acumular agua dentro porque el drenaje no le da el caudal para sacar todo, y ustedes pueden regular la altura de uno hasta que llegue un momento en que el nivel de agua no varíe. Tienen abierto la de agua caliente, tienen abierto la agua fría, y el nivel de agua de la bacha no cambia. Ahí alcanzaron el estado estacionario. ¿Sí? Situación que normalmente en un proceso, salgamos de canilla, bacha y qué sé yo, es el estado que uno busca durante un proceso, y normalmente lo que uno hace, después como ingeniero, es ponerle algún sistema de control para evitar de que ese nivel, en este caso en mi ejemplo de agua, no cambie. ¿Sí? Entonces uno tiene que estudiar cómo es la variación del nivel de agua en un tanque de este tipo para ver qué tipo de control automático le pongo para asegurarme de que el nivel permanezca constante. Digo esto como ejemplo. ¿Para qué sirve esto que estamos viendo? ¿Sí? ¿Es solamente la resolución de la guía lo que nos va a servir o buscamos en internet también? Busquen en internet, forma parte del aprendizaje. No, digamos así. Los problemas que están en la guía son justamente una guía. ¿Sí? Pueden buscar problemas. Sere Young, la Botti Van Ness tiene un montón de problemas
de balance de energía. En general, la mayoría de los libros de termodinámica tienen muchos problemas para resolver. El Sengel también tiene un montón de problemas para resolver de balances de energía. Siempre tengan presente la convención de signos, ¿no? Cuando agarren distintas bibliografías. Ya saben, rápidamente, y esto me lo enseñó el doctor Gali, cuando le cae a usted un libro de termodinámica, aunque no tenga tapa y no sepan de quién es el autor, vayan a buscar el balance de energía en sistema cerrado. Si hay un signo menos delante del término de trabajo, no tiene la convención de plan, tiene la convención técnica. ¿Sí? Es una forma muy rápida de darse cuenta qué convención usa. Profe, ¿ese flotante que tiene los tanques me ayuda a alcanzar el estado estacionario? Sí, sí. Sí, estoy leyendo el chat, ¿no? Dice, profe, ¿y ese flotante que tiene los tanques me ayuda a alcanzar el sistema estacionario? Sí, lo que tiene el flotante es que generalmente son de tipo NOF. Es decir, el flotante corta cuando se llegó a un cierto nivel. Muchas veces en la industria uno no quiere que se corten las corrientes de entrada y salida, sino que quiere de que el tanque no se vacíe o no rebalse. Entonces, ahí lo que se hace es poner un medidor de nivel y se le da una instrucción a la válvula que maneja la corriente de entrada o la válvula de la corriente de salida, y hay todo un algoritmo matemático en función de cómo varía de golpe el nivel, cuánto tengo que abrir o cerrar las válvulas de la corriente de entrada y salida. Para hacer todo eso, yo lo primero que tengo que hacer es un balance de masa y de energía, dependiendo el caso, para ver cómo resuelvo eso. ¿Sí? Eso es lo que... Cuando entran a ver control automático, la materia de control automático, que no sé cómo se llama ahora, si se llama así, o la optimización de procesos, justamente lo que van a estudiar es esta derivada. Que acá yo la planteo como una función lineal, ya que es igual a una constante, pero puede no serlo. Y si además de mantener el nivel constante, quiero que la temperatura sea constante, también voy a tener que tener un lazo de control que responda a la perturbación que tiene mi sistema. Es decir, ¿qué pasa si de repente puedo tener dos situaciones? Si de repente el tanque se me empieza a vaciar lentamente. Entonces, mi lazo de control, o sea, el que está censando lo que yo quiero, en este caso el nivel, tendrá que ver cuánto abre la válvula de entrada o de salida, dependiendo de lo que yo quiera controlar, o cuánto tiene que abrir el fluido calefactor para mantener la temperatura del fluido dentro del tanque constante, bueno, en función de la perturbación que yo estoy teniendo. O de repente me puede pasar de que una de las corrientes de entrada, por algún motivo, se me disparó, o sea, o se cerró totalmente, o se abrió totalmente. Entonces, tengo que analizar matemáticamente qué orden le tengo que dar a las válvulas de control para que me mantengan eso constante. Ese análisis matemático que se hace toma siempre como base el balance de materia y energía. Y a partir de allí se hace todo un trabajo matemático para que uno pueda programar a lo que se llama controlador y decirle, che, este sistema responde así. Es todo un campo de la ingeniería de planta muy interesante, que es el control automático, ¿no? La base de todo esto son los balances de masa y energía. Bueno. ¿Algo más? Paro la grabación, si no me olvido.